queridos amigos, en primer lugar quiero enviar saludos a Florencia Gutiérrez, que me lo pidió hace ya tiempo. Un abrazo férico gigantástico para ti, Florencia. Muchas gracias por seguir el canal. Hoy os quiero compartir un fragmento de una de mis novelas favoritas. Se trata de la novela Momo, de Mijael Ende, a quien muchos conoceréis por su famosísima novela La historia interminable o Historia sin fin. Momo es un libro realmente profético, fue publicado en 1973 y Ende se adelantó a tantas cosas que iban a suceder. Hace una crítica de el mundo materialista y consumista hacia el que nos dirigíamos. De hecho, él mismo al final del libro lo dice, que esta historia está narrada como si ya hubiera sucedido, pero que tal vez esté por suceder. Y os quiero leer un capítulo que tal vez nos haga pensar a todos, porque todos podemos identificarnos con ello. Es el capítulo 6, titulado La cuenta está equivocada, pero cuadra. Y dice así, nuestro querido Ende: existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ello, todo el mundo lo conoce, pero muy pocos se paran a pensarlo. Casi todos se limitan a tomarlo como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que unas veces una hora puede parecernos una eternidad y otras, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Y nadie lo sabía tan bien, precisamente, como los hombres grises. Nadie sabía apreciar tan bien el valor de una hora, de un minuto, de un segundo de vida incluso, como ellos. Claro que lo apreciaban a su manera, como las sanguijuelas aprecian la sangre, y así actuaban. Ellos se habían hecho sus planes con el tiempo de los hombres. Eran planes trazados muy cuidadosamente y con gran previsión. Lo más importante era que nadie prestara atención a sus actividades. Se habían incrustado en la vida de la gran ciudad y de sus habitantes sin llamar la atención. Paso a paso, sin que nadie se diera cuenta, continuaban su invasión y tomaban posesión de los hombres. Conocían a cualquiera que parecía apto para sus planes mucho antes de que éste se diera cuenta. No hacían más que esperar el momento adecuado para atraparlo. Aunque hicieran todo lo posible para que ese momento llegara pronto. Tomemos, por ejemplo, al señor Fusi, el barbero. Es cierto que no se trataba de un peluquero famoso, pero era apreciado en su barrio. No era ni pobre ni rico. Su tienda, situada en el centro de la ciudad, era pequeña y ocupaba a un aprendiz. Un día, el señor Fusi estaba a la puerta de su establecimiento y esperaba a la clientela. El aprendiz libraba aquel día y el señor Fusi estaba solo. Miraba cómo la lluvia caía sobre la calle, pues era un día gris y también en el espíritu del señor Fusi hacía un día plomizo. Mi vida va pasando, pensaba, entre el castañeteo de las tijeras, parloteo y espuma de jabón. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? El día que me muera será como si nunca hubiera existido. A todo eso, no hay que creer que el señor Fusi tuviera algo que oponer a una charla. Todo lo contrario, le encantaba explicar a los clientes, con toda amplitud, sus opiniones y oír lo que ellos pensaban de ellas. Tampoco le molestaba en absoluto el castañeteo de las tijeras o la espuma del jabón. Su trabajo le gustaba mucho y sabía que lo hacía bien. Su habilidad en afeitar a contrapelo bajo la barbilla era insuperable. Pero hay momentos en que uno se olvida de todo eso. Le pasa a todo el mundo. Toda mi vida es un error, pensaba el señor Fusi. ¿Qué se ha hecho de mí? Un insignificante barbero. Eso es todo lo que he conseguido ser. Pero si pudiera vivir de verdad, sería otra cosa. Claro que el señor Fusi no tenía la menor idea de cómo habría de ser eso de vivir de verdad. Solo se imaginaba algo importante,
algo muy lujoso, tal como se veía en las revistas. Pero, pensaba con pesimismo, mi trabajo no me deja tiempo para ello, porque para vivir de verdad hay que tener tiempo, hay que ser libre. Pero yo seguiré toda mi vida preso del castañeteo de las tijeras, el parloteo y la espuma del jabón. En ese momento se acercó un coche lujoso, gris, que se detuvo exactamente delante de la barbería del señor Fusi. Se apeó de él un señor gris, que entró en el establecimiento, puso su cartera gris en la mesa, delante del espejo, colgó su bombín del perchero y sentándose en el sillón, sacó del bolsillo un cuaderno de notas que hojeó mientras tiraba de su pequeño cigarro gris. El señor Fusi cerró la puerta de la barbería porque le pareció que de repente hacía muchísimo frío allí. ¿En qué puedo servirle?, preguntó trastornado. ¿Afeitar o cortar el pelo? Y en el mismo instante se maldijo por su falta de tacto, pues el señor cliente poseía una calva reluciente. Ni lo uno ni lo otro, dijo el hombre gris sin sonreír, con una voz átona que podríamos llamar gris ceniza. Vengo de la caja de ahorros de tiempo. Soy el agente número XYQ 384B. Sabemos que quiere abrir una cuenta de ahorros en nuestra entidad. Eso me resulta nuevo, contestó el señor Fusi, más desconcertado todavía. Si he de serle franco, no sabía siquiera que existiera una institución así. Pues bien, ahora lo sabe, respondió tajante el agente. Volvió algunas hojas de su cuaderno y prosiguió. Usted es el señor Fusi, el barbero, ¿no es así? Pues sí, ese soy yo, contestó el señor Fusi. Entonces no me he equivocado de dirección, dijo el hombre gris mientras cerraba su cuaderno de notas. Es usted candidato de nuestra institución. ¿Cómo? ¿Cómo?, preguntó el señor Fusi sorprendido todavía. Verá usted, querido señor Fusi, dijo el agente, se gasta usted la vida entre el castañeteo de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. Cuando usted se muera, parecerá que nunca haya existido. Si tuviera tiempo para vivir de verdad, sería otra cosa. Todo lo que necesita es tiempo. ¿Tengo razón? En eso precisamente estaba pensando, murmuró el señor Fusi, con un escalofrío, porque a pesar de haber cerrado la puerta, cada vez hacía más y más frío. ¿Lo ve?, repuso el hombre gris, chupando con satisfacción su pequeño cigarro. Pero, ¿de dónde sacar el tiempo? Hay que ahorrarlo. Usted, señor Fusi, gasta el tiempo de un modo totalmente irresponsable. Se lo demostraré con una pequeña cuenta. Un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. ¿Me sigue? Claro, dijo el señor Fusi. El agente número XYQ 384B comenzó a escribir las cifras con un lápiz gris en el espejo. 60 por 60 son 3.600, de modo que una hora tiene 3.600 segundos. Un día tiene 24 horas, es decir, 3.600 por 24, lo que da 86.400 segundos por día. Un año tiene, como sabe todo el mundo, 365 días, lo que nos da 31.536.000 segundos por año, o 315.360.000 segundos de 10 años. ¿En cuánto estima usted, señor Fusi, la duración de su vida? Bueno, tartamudeó el señor Fusi trastornado. Espero llegar a los 70 u 80 años. Está bien, prosiguió el hombre gris. Por precaución contaremos con 70 años. Eso sería, pues, 315.360.000 por 7, lo que da 2.207.520.000 segundos. Y escribió esa cifra con grandes trazos en el espejo. Después la subrayó varias veces y declaró: «Esta es, pues, señor Fusi, la fortuna de la que dispone». El señor Fusi tragó saliva y se pasó la mano por la frente. La cifra le daba mareos.
Nunca había pensado que fuera tan rico. Sí, dijo el agente, asintiendo con la cabeza, mientras volvía a tirar de su pequeño cigarro gris. Es una cifra impresionante, ¿verdad? Pero todavía hemos de continuar. ¿Cuántos años tiene usted, señor Fussy? 42, farfulló este, mientras de repente se sentía tan culpable como si hubiera cometido un desfalco. ¿Cuántas horas suele dormir en promedio cada noche?, siguió inquiriendo el hombre gris. Unas 8 horas, confesó el señor Fussy. El agente calculó a la velocidad del rayo. El lápiz volaba con tal rapidez sobre el espejo que al señor Fussy se le erizaba el cabello. 42 años, 8 horas diarias, eso da 441.504.000. Esa suma podemos darla ya por perdida. ¿Cuánto tiempo tiene que sacrificar diariamente para el trabajo, señor Fussy? 8 horas más o menos, también, reconoció el señor Fussy con humildad. Entonces hemos de asentar una vez más la misma suma en el saldo negativo, prosiguió el agente inflexible. Pero resulta que también se le gasta algún tiempo debido a la necesidad de alimentarse. ¿Cuánto tiempo necesita en total para todas las comidas del día? No lo sé exactamente, dijo el señor Fussy miedoso. 2 horas, quizá. Eso me parece demasiado poco, dijo el agente, pero admitámoslo. Eso da en 42 años el importe de 110.376.000. Prosigamos. Vive usted solo con su anciana madre, según sabemos. Cada día le dedica a la buena señora 1 hora entera, lo que significa que se sienta con ella y le habla, a pesar de que está tan sorda que apenas puede oírle. Eso es tiempo perdido. Da 55.188.000. Además tiene usted sin ninguna necesidad un periquito, cuyo cuidado le cuesta diariamente 1/4 de hora, lo que al cambio da 13.796.000. Pero, intervino suplicante el señor Fussy. No me interrumpa, gruñó el agente, que contaba más deprisa cada vez. Como que su madre está impedida, usted, señor Fussy, tiene que hacer parte de las tareas de la casa. Tiene que ir a hacer la compra, lustrar los zapatos y otras cosas molestas. ¿Cuánto tiempo le cuesta eso diariamente? ¿Acaso 1 hora? Pero eso da otros 55.188.000 que pierde. Sabemos además que va una vez a la semana al cine, que una vez a la semana canta en un orfeón, que tiene un grupo de amigos con los que se reúne 2 veces por semana y que a veces incluso lee un libro. En resumen, que mata usted el tiempo con actividades inútiles, y eso durante unas 3 horas diarias, lo que da 165.564.000. ¿No se encuentra bien, señor Fussy? No, contestó el señor Fussy. Perdone, por favor. Enseguida acabamos, dijo el hombre gris. Pero tenemos que hablar todavía de un capítulo especial de su vida, porque tiene usted un pequeño secreto, usted ya sabe. Al señor Fussy comenzaron a castañetearle los dientes de tanto frío que tenía. ¿Eso también lo sabe?, murmuró agotado. Creía que aparte de mí y la señorita Daria... En nuestro mundo moderno, lo interrumpió el agente número XYQ 384B. No hay sitio para secretitos. Vea usted las cosas con realismo, señor Fussy. Contésteme a una pregunta. ¿Quiere usted casarse con la señorita Daria? No, dijo el señor Fussy, eso no va... Precisamente, prosiguió el hombre gris, porque la señorita Daria estará toda su vida encadenada a la silla de ruedas, porque tiene paralizadas las piernas. A pesar de eso, usted va a verla cada día durante media hora para llevarle una flor. ¿A qué viene eso? Se alegra tanto siempre, contestó el señor Fussy a punto de llorar. Pero visto fríamente, repuso el agente, es tiempo perdido para usted. Exactamente 27.594.000 segundos hasta ahora, y si a ello añadimos que tiene usted la costumbre de sentarse cada noche antes de acostarse junto a la ventana durante 1/4 de hora para reflexionar sobre el día transcurrido, podemos restar una vez más la suma de 13.797.000. Veamos ahora lo que le queda, señor Fussy. En el espejo había ahora la siguiente suma: sueño, 441 trabajos, 541 millones,
500 alimentación, segundos, 110 millones, 355 millones, segundos, 188 millones, compra, 795 millones, amigos, 188 mil, etcétera, 165 millones, 564 mil segundos, ventana, 534 mil segundos, 797 mil segundos. En total, 1.324 millones 512 mil segundos. Esta suma, dijo el hombre gris, mientras golpeaba varias veces el espejo con su lápiz, con tal fuerza que sonaba como tiros de revólver. Esta suma es pues el tiempo que ha perdido hasta ahora, señor Fusi. ¿Qué le parece? Al señor Fusi no le parecía nada. Se sentó en una silla, en un rincón, y se secó la frente con el pañuelo, porque a pesar del frío estaba sudando. El hombre gris asintió serio. Sí, se está dando exacta cuenta, dijo. Ya es más de la mitad de su fortuna inicial, señor Fusi. Pero ahora vamos a ver qué le ha quedado de sus 42 años. Un año son 31.536.000 segundos, como sabe, y eso multiplicado por 42 da 1.324.512.000. Escribió esa cifra debajo del tiempo perdido. Se guardó el lápiz e hizo una larga pausa para que la vista de la larga serie de ceros hiciera su efecto sobre el señor Fusi. Este es, pues, pensaba el señor Fusi anonadado, el balance de toda mi vida hasta ahora. Estaba tan impresionado por la cuenta que cuadraba con tal precisión que lo aceptó todo sin contradicción. Y la cuenta en sí era correcta. Este era uno de los trucos con los que los hombres grises estafaban a los hombres en 1000 ocasiones. ¿No cree usted, retomó la palabra en tono suave el agente número XYQ 384B, que no se puede seguir con este despilfarro? ¿No sería hora, señor Fusi, de empezar a ahorrar? El señor Fusi asintió, mudo, con los labios azulencos de frío. Si, por ejemplo, proseguía la voz cenicienta del agente junto al oído del señor Fusi, hubiera empezado a ahorrar 1 hora diaria hace 20 años, tendría ahora un saldo de 26.280.000 segundos. De ahorrar diariamente 2 horas, el saldo, claro está, sería doble, es decir, 52.560.000. Y por favor, señor Fusi, ¿qué son 2 miserables horitas a la vista de esta suma? Nada, exclamó el señor Fusi, una pequeñez. Me alegra que se dé usted cuenta, prosiguió el agente. Y si calculamos lo que habría ahorrado en las mismas condiciones, en 20 años más, nos daría la señorial cifra de 105.120.000 segundos. Todo este capital estaría a su libre disposición al alcanzar los 62 años. Magnífico, farfulló el señor Fusi, poniendo ojos como platos. Espere, prosiguió el hombre gris, que todavía hay más. Nosotros, los de la caja de ahorros de tiempo, no nos limitamos a guardarle el tiempo que usted ha ahorrado, sino que le pagamos intereses, lo que significa que en realidad tendría usted mucho más. ¿Cuánto más?, preguntó el señor Fusi sin aliento. Eso dependería de usted, aclaró el agente, según la cantidad que ahorrara y el plazo en que dejara fijos sus ahorros. ¿Plazo fijo?, se informó el señor Fusi. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo, dijo el hombre gris. Si usted no nos exige la devolución del tiempo ahorrado antes de 5 años, nosotros se lo doblamos. Su fortuna, pues, se dobla cada 5 años, ¿entiende? A los 10 años sería 4 veces la suma original, a los 15 años 8 veces, y así sucesivamente. Si hubiera empezado a ahorrar solo 2 horas diarias hace 20 años, a los 62 años, es decir, después de un total de 40 años, dispondría del tiempo ahorrado hasta entonces por usted, multiplicado por 256, serían 26.910.720.000. Tomó una vez más su lápiz gris y escribió también esa cifra en el espejo. Como puede usted ver, señor Fusi, dijo entonces, mientras sonreía por primera vez, sería más del décuplo de todo el tiempo de su vida original, y eso ahorrando solo 2 horas diarias.
Piense si no merece la pena esa oferta. —¿Y tanto? —dijo el señor Fusi agotado. —Sin duda que sí. Soy un infeliz por no haber empezado a ahorrar hace tiempo. Ahora me doy cuenta y he de confesar que estoy desesperado. —Para eso no hay ningún motivo —dijo el hombre gris con suavidad—. Nunca es demasiado tarde. Si usted quiere, puede empezar hoy mismo. Verá usted que merece la pena. —¡Y tanto que quiero! —gritó el señor Fusi. —¿Qué he de hacer? —Querido amigo —contestó el agente alzando las cejas—, usted sabrá cómo se ahorra tiempo. Se trata simplemente de trabajar más deprisa y dejar de lado todo lo inútil. En lugar de media hora, dedique un cuarto de hora a cada cliente. Evite las charlas innecesarias. La hora que pasa con su madre la reduce a media. Lo mejor sería que la dejara en un buen asilo, pero barato, donde cuidaran de ella, y con eso ya habrá ahorrado una hora. Quítese de encima el periquito. No visite a la señorita Daria más que una vez cada 15 días, si es que no puede dejarlo del todo. Deje el cuarto de hora diario de reflexión. No pierda su tiempo precioso en cantar, leer o con sus supuestos amigos. Por lo demás, le recomiendo que cuelgue en su barbería un buen reloj, muy exacto, para poder controlar mejor el trabajo de su aprendiz. —Está bien —dijo el señor Fusi—, puedo hacer todo eso, pero ¿qué haré con el tiempo que me sobre? ¿Tengo que depositarlo? ¿Dónde? ¿O tengo que guardarlo? ¿Cómo funciona todo eso? —No se preocupe —dijo el hombre gris mientras sonreía por segunda vez—, de eso nos ocupamos nosotros. Puede usted estar seguro de que no se perderá nada del tiempo que usted ahorre. Ya se dará cuenta de que no le sobra nada. —Está bien —respondió el señor Fusi anonadado—, me fío de ustedes. —Hágalo tranquilo, querido amigo —dijo el agente mientras se levantaba—. Puedo, pues, darle la bienvenida a la gran comunidad de los ahorradores de tiempo. Ahora también usted, señor Fusi, es un hombre realmente moderno y progresista. Lo felicito. Con estas palabras tomó el sombrero y la cartera. —Un momento, por favor —lo llamó el señor Fusi—, ¿no tenemos que firmar algún contrato? ¿No me da algún papel? El agente número XYQ 384B se volvió en la puerta y miró al señor Fusi con cierta desgana. —¿Para qué? —preguntó. El ahorro de tiempo no se puede comparar con ningún otro tipo de ahorro. Es una cuestión de confianza absoluta por ambas partes. A nosotros nos basta su asentimiento. Es irrevocable. Nosotros nos ocupamos de sus ahorros. ¿Cuánto va a ahorrar usted? Es cosa suya. No lo obligamos a nada. Usted lo pase bien, señor Fusi. Con estas palabras, el agente se montó en su elegante coche y salió disparado. El señor Fusi lo siguió con la mirada, se frotó la frente y poco a poco volvía a entrar en calor, pero se sentía enfermo. El humo azul del pequeño cigarro del agente siguió flotando durante mucho tiempo por la barbería, sin querer disolverse. Solo cuando el humo hubo desaparecido, comenzó a sentirse mejor el señor Fusi, pero del mismo modo que desaparecía el humo, empalidecían también las cifras en el espejo, y cuando se borraron del todo, se borró también de la memoria del señor Fusi el recuerdo de su visitante gris. El recuerdo del visitante, no el de la decisión. Esta la consideró ahora como propia. El propósito de ahorrar tiempo, de ahora en adelante, para poder empezar otra clase de vida, en algún momento futuro. Esa idea se había clavado en su alma como un anzuelo. Y entonces llegó el primer cliente del día, el señor Fusi. Lo sirvió refunfuñando, dejó de lado todo lo superfluo, se estuvo callado y efectivamente en lugar de media hora, acabó en 20 minutos. Lo mismo hizo de entonces en adelante con todos los clientes. Su trabajo hecho de esta manera no le gustaba nada, pero eso ya no importaba. Además del aprendiz, contrató 2 oficiales y vigilaba que no perdieran ni un solo segundo. Cada movimiento se realizaba según un plan de tiempos exactamente calculado,
En la barbería del señor Fusi colgaba ahora un cartel que decía: «El tiempo ahorrado vale doble». Escribió una cartita breve, objetiva, a la señorita Daria, en la que decía que por falta de tiempo no podría ir a verla. Vendió su periquito a una pajarería, envió a su madre a un asilo bueno, pero barato, a donde la iba a ver una vez al mes. También en todo lo demás siguió los consejos del hombre gris, pues los tomaba por decisiones propias. Cada vez se volvía más nervioso e intranquilo, porque ocurría una cosa curiosa. De todo el tiempo que ahorraba, no le quedaba nunca nada. Desaparecía de modo misterioso y ya no estaba. Al principio, de modo apenas sensible, pero después más y más. Se iban acortando sus días. Antes de que se diera cuenta, ya había pasado una semana, un mes, un año y otro. Como ya no se acordaba de la visita del hombre gris, debería de haberse preguntado en serio a dónde iba a parar su tiempo. Pero esa pregunta nunca se la hacía, al igual que todos los demás ahorradores del tiempo. Había caído sobre él una especie de obsesión ciega, y si alguna vez se daba cuenta de que sus días se volvían más y más cortos, ahorraba con mayor obsesión. Al igual que al señor Fusi, le ocurría a mucha gente de la gran ciudad, y cada día eran más los que se dedicaban a lo que ellos llamaban ahorrar tiempo. Y cuantos más eran, más los imitaban, e incluso aquellos que en realidad no querían hacerlo no tenían más remedio que seguir el juego. Diariamente se explicaban por radio, televisión y en los periódicos las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo, que un día regalarían a los hombres la libertad para la vida de verdad. En las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo ponía, en letras luminosas: «Los ahorradores de tiempo viven mejor. Los ahorradores de tiempo son dueños del futuro. Cambia tu vida. Ahorra tiempo». Pero la realidad era muy otra. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del viejo anfiteatro. Ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas, y ojos antipáticos. Ellos, claro está, desconocían la frase «ve con Momo». No tenían a nadie que pudiera escucharles de tal manera que se volvieran listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, es más que dudoso que jamás hubieran ido a verlo, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en 5 minutos. Si no, lo habrían tomado por tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres, con lo que tenían que conseguir a toda prisa toda la diversión y relajación como fuera posible. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegres ni serias. El soñar se consideraba entre ellos casi un crimen. Pero lo que más les costaba soportar era el silencio, porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista que de día en día hacía más ruidosa la ciudad. El que a uno le gustara su trabajo y lo hiciera con amor no importaba. Al contrario, eso solo entretenía. Lo único importante era que hiciera el máximo trabajo en el mínimo de tiempo. En todos los lugares de trabajo de las grandes fábricas y oficinas colgaban carteles que decían: «El tiempo es precioso, no lo pierdas, el tiempo es oro, ahórralo». Había carteles parecidos en los escritorios de los jefes, sobre los sillones de los directores, en las salas de consulta de los médicos, en las tiendas, restaurantes y almacenes, e incluso en las escuelas y parvularios. No se libraba nadie. Al final, incluso la propia ciudad había cambiado más y más su aspecto. Los viejos barrios se derribaban y se construían casas nuevas en las que se dejaba de lado todo lo que parecía superfluo. Se evitaba el esfuerzo de construir las casas, de modo que hicieran juego con la gente que tenía que vivir en ellas, porque entonces se tendría que haber construido muchas casas diferentes. Resultaba mucho más barato y sobre todo ahorraba tiempo
construir las casas todas iguales. Al norte de la ciudad se extendían ya inmensos barrios nuevos. Se alzaban allí, en filas interminables, las casas de vecindad de muchos pisos que se parecían entre sí como un huevo a otro. Y como que todas las casas eran iguales, también las calles eran iguales. Y esas calles monótonas crecían y se extendían hasta el horizonte, un desierto de monotonía. Del mismo modo discurría la vida de los hombres que vivían en ellas, derechas hasta el horizonte, porque aquí todo estaba calculado y planificado con exactitud, cada centímetro y cada instante. Nadie se daba cuenta de que al ahorrar tiempo en realidad ahorraba otra cosa. Nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Los que lo sentían con claridad eran los niños, pues tampoco para ellos tenía nadie tiempo. Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón, y cuanto más lo ahorraba la gente, menos tenía. El gran Michael Ende, Momo. ¿Cuántos hemos podido caer en las redes de los hombres grises? Cuando se nos anima a ser productivos, a aprovechar hasta el máximo las vacaciones, haciendo cuantas más cosas mejor. Las disfrutemos o no, el caso es rellenar el tiempo, ¿no? Consumirlo, devorarlo, realizar el mayor trabajo en el menor tiempo posible. Si descansamos un día, nos hacen ya sentir culpables, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo. Hay muchas actividades que son las que de verdad importan, las que enriquecen nuestra vida. Mirar un atardecer, compartir un momento con los seres queridos, con esas personas que están a nuestro lado y a las que a veces no prestamos atención. Estamos acolchados, tenemos el corazón acolchado porque hay mucha prisa, hay un horario que cumplir, hay que seguir corriendo en esa rueda que gira y gira como hámsters, produciendo, consumiendo cada vez más deprisa. Y si no exprimimos el tiempo al máximo, parece que no estamos viviendo de verdad, no estamos aprovechando cada segundo, cuando en realidad, cuando entramos en esa rutina, en esa vorágine, los días todos iguales, monótonos, se nos pasan sin darnos cuenta, porque son todos iguales y somos como autómatas que andamos corriendo de un lado para otro. Yo os animo a pensar sobre este capítulo, a reflexionar, porque Ende tenía razón. En nuestra sociedad todo camina hacia esa vorágine, pero yo tengo esperanza y creo en que en el mundo también hay muchas personas que son como la pequeña Momo, muchas personas que aún recuerdan lo que es vivir de verdad, que no es vivir con lujo como sale en las revistas, sino estar presentes, disfrutando de cada segundo, como cuando éramos niños y niñas, sin importarnos ese supuesto futuro, esa felicidad que posponemos para después. Ya nos divertiremos después, ya seremos felices después, cuando haya acabado toda esta interminable lista de tareas por cumplir. Pero siempre hay más tareas y nunca llega ese momento, ¿verdad? Para vivir de verdad, lo vamos dejando para cuando acabe los estudios, cuando acabe de pagar la hipoteca, cuando los hijos sean mayores, cuando acabe tal o cual proyecto, cuando pase este año, cuando llegue año nuevo, nuevos propósitos, pero lo vamos posponiendo. Yo os invito desde ya a no posponerlo y no ahorrar tiempo, porque el tiempo sigue corriendo, sino a disfrutarlo, a saborearlo, a degustarlo. No se come mejor por comer un montón de platos en 5 minutos, ¿verdad? Sino degustando, disfrutando cada bocado, cada pequeño sorbo, despacito. Y es la única forma de realmente ser felices y disfrutar de esta vida. Es yendo despacio, como iba la pequeña Momo,
en otro capítulo maravilloso. Los hombres grises, siempre acelerados, son incapaces de alcanzar a Momo, porque Momo va con la tortuga Casiopea y van tan despacito en su caminar, que los hombres grises son incapaces de detectarlas. Así os invito a vivir, despacio, saboreando cada momento. Esta noche, observar las estrellas, observad la luna, fijaos en qué fase está. Muchas veces ni nos molestamos en mirarla. A veces hay hasta un eclipse y ni nos damos cuenta. Fijaos en los pajarillos cuando vayáis corriendo por la ciudad. Son seres mágicos que están a vuestro alrededor y nos pasan inadvertidos. Fijaos en las personas. Prestad atención a lo que os están contando. Prestad atención a vuestros seres queridos. No dejéis de ir a verlos por supuesta falta de tiempo. No os aceleréis. Aprendamos de nuevo a vivir como niños. Los niños eran los únicos que se daban cuenta de que algo pasaba. Así de cierto es. Volvamos a ser como ellos en el mejor de los sentidos, en el sentido de saber vivir de verdad, saber estar presentes. Aquí lo dejo, queridos amigos. Un abrazo feérico, gigantástico. Os invito a todos a leer a Momo, a leer la maravillosa obra de Michael Ende. No os dejéis atrapar por los hombres grises. Y cuando esos pensamientos de baja autoestima os ataquen, como al señor Fusi el barbero, cuando penséis que vuestra vida no ha valido la pena, todos nos entran esos nublos de vez en cuando, pensad que os ha hecho una visita a los hombres grises y no caigáis en sus redes. Recordad los verdaderos momentos importantes, que no se miden cuantitativamente en cuánto hemos producido, en cuántos títulos hemos estudiado, en cuánto hemos ganado, en cuánto hemos amasado, sino en esos pequeños momentos que compartimos con quienes amamos, en esos pequeños momentos en contacto con la naturaleza, con la ciudad también, que hay muchos sitios bonitos, leyendo un buen libro, saboreando un rico helado, acariciando a nuestras mascotas. Recordemos eso, esa es nuestra verdadera fortuna. Nada que se pueda medir cuantitativamente. Es la calidad de cada instante, el disfrutar de cada momento. Abrazos féricos, nos vemos en el siguiente vídeo, besos.